Pues da cuenta que estuve solo moviéndome por WhatsApp, así que... Exacto, bueno, digo, un dólar, 39,77 el oficial, con intervención del Banco Central, Sí. con un movimiento que llegó hasta 42 pesos la moneda. Digo, ¿qué apreciación hace usted de esto y qué mensaje le va a dar hoy a muchos empresarios que lo van a escuchar aquí en el centro comercial, pero también a la gente común? Sí, a ver, yo lo que estoy viendo es, obviamente que esto es un nivel de suba del tipo de cambio prácticamente es de corrida, de corrida cambiaria. Sí. No es corrida financiera todavía, o sea, no hay retiro masivo del fondo de los bancos. Probablemente no lo haya. Y lo que hay es una falta de confianza muy grande en términos del plan económico, ¿no? O sea, no terminan de generar la confianza. Fíjese usted que Argentina pasó de país fronterizo a país emergente hace un tiempo atrás, con el comunicado famoso, todos festejando, después vino el apoyo del fondo, todos festejando. Y acá hay que entender es que todas las medidas monetarias y financieras y cambiarias no son sustitutos de las reformas estructurales. Exacto. Eso es lo que falta. ¿Cree usted que necesita el gobierno hoy por hoy dar digamos, un indicio político, de cambio político, para que esto se calme, para que el mercado se calme? Sí, tiene que... O sea, cambiar algún funcionario y cambiar de puede hacer sistema. eso, no lo sé. Lo que yo le diría es que hace falta claramente una reforma, una política económica más contundente, que genere más confianza. Claro que no es fácil hacerlo a un año de las elecciones, porque estamos en un año de las PASO, así que no es sencillo. Pero bueno, esto es consecuencia de haber demorado durante 2 años y pico las reformas y haberse recostado más que nada en el tema del financiamiento externo. Y esto no dura eternamente, entonces el financiamiento puede usarse mientras uno hace las reformas, para no adoptarlo como mecanismo de Estado, ¿sí? Entonces, bueno, lo que falta acá son reforma del Estado, reforma impositiva, ¿Y qué medida reforma tomaría laboral. usted hoy por hoy? ¿Qué acción tomaría usted hoy por hoy para pegarle un cambio a esto y que se frene el dólar y la inflación? No, a ver, una medida sola no alcanza, se No, puede imaginar que con esto es lo que tenemos. Pero sí, por lo menos lo que saldría a hacer es informar con claridad cuáles son los vencimientos de deuda y de deuda pública y cómo se va a pagar eso. Porque en los últimos días hubo mucha incertidumbre respecto de si Argentina entraba en default o no. Y eso es porque falta información, no se está dando la información, a mi juicio, en forma más clara por parte del gobierno, más contundente, más categórica, diciendo, bueno, estos son los vencimientos, porque hay muchos vencimientos que se renuevan automáticamente, por ejemplo, créditos con el Banco Mundial, con algún, inclusive intrasector público, deuda que le debe el Estado, el Tesoro al Banco Central. Dentro de todo lo que vence, no todo hay que pagarlo inmediatamente, se hace lo que se llama el rollover, la renovación. Entonces, explicar claramente, esto es lo que vence, esto es lo que se va a renovar de esta manera, esto es la plata que nos falta, y probablemente ahí se despeje mucho más el horizonte. No entiendo todavía por qué no lo han hecho, pero yo le sugeriría al presidente, al jefe de gabinete, etcétera, que hagan una cosa de ese tipo, ¿no? Como primera medida. Eso. Y mientras tanto, el fin de semana que trabajen intensamente en la reforma del Estado. ¿Y qué actitud tiene que tomar un empresario, un jefe de familia hoy? Digo, ¿cuál es la actitud que deberían tomar hacia adelante? ¿Quedarse quietos? Y no, bueno, a ver, la actitud de eso depende de cada uno. Yo no estoy como para decirle a nadie qué tiene que hacer porque no conozco en detalle cada una de sus empresas. O a cada familia en qué situación está. Lo que yo diría es, en estas condiciones uno siempre busca cubrirse, obviamente, ¿no? Y bueno, el empresario se cubrirá cuidando los stocks, las familias refugiándose en bienes que no se deprecien. Ese es el tipo de medidas que se pueden tomar transitoriamente para cubrirse de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué papel va a jugar el sector agropecuario y exportador a partir de estos cambios en las variables macroeconómicas, pensando ya a futuro? Porque el año que viene es un año electoral para levantar la cosecha de trigo y que empiece a redundar en los distintos pueblos y en el sector agroexportador en general, falta. Pero, ¿cuál es el aporte que puede llegar a ser la industria a cielo abierto como es el campo? A ver, yo creo que el sector agrícola ganadero
sobre todo el agrícola, ya se va a empezar a mover con la compra de agroquímicos, etcétera, y en octubre, a ver, noviembre, sí, diciembre, enero empieza ya el mayor movimiento, después va a venir marzo. Me parece que si el clima acompaña, vamos a tener 30 millones de toneladas más que mover, con lo cual el sector agropecuario va a generar más movimiento y al mismo tiempo más divisas que van a entrar. Entonces el tema es aguantar de acá hasta que empiecen a entrar esas divisas producto de la exportación. Ojo que con este tipo de cambio también mejoran las exportaciones o las posibilidades de exportar a las economías regionales. Hablo del vino, hablo de la manzana, hablo de la pera, hablo de la naranja. Esta reducción en el recorte de los reintegros a las exportaciones puede llegar a impactar o no? No, y yo creo que queda compensada obviamente con el aumento del tipo de cambio. Fue muy importante, ¿no? Hasta ahora. No sabemos si hay un cambio en los planes y entonces regeneramos la confianza y baja el tipo de cambio. No sabemos eso. Pero aún así la suba ha sido, yo creo que prácticamente se multiplicó por 4 prácticamente el tipo de cambio en lo que va del año, ¿no? También va a compensar al sector agroexportador, fundamentalmente al crushing sojero, esta medida de paralizar por 6 meses la reducción gradual mensual de retenciones. Pero eso es básicamente para la soja, ¿no? Para los subproductos de harina y... Es más, para aceite, Sí, aceite y harina. Aceite y harina. Yo no creo que lo vas a complicar tanto. ¿No? A ver, de nuevo, el salto cambiario fue tan grande que le neutraliza una medida con la cual no estoy de acuerdo porque se están exportando impuestos, pero bueno, más allá de eso, la realidad es que si uno hace los números, le debe más que compensar ese 66% o 60%, no recuerdo el número exacto, de no reintegro de exportación, de impuestos, ¿no? Exacto. Hasta hace un tiempo el gobierno hacía reuniones con algunos economistas como para tener un termómetro de qué pensaba cada uno de los sectores. ¿Con usted se habían reunido? Yo me reuní me invitó el ministro, pero antes de que se produjera la crisis, estoy hablando de marzo, si mal no recuerdo. Bien. Antes de que se produjera la crisis. Estuvimos hablando largo, como 1 hora y pico, éramos 3 nada más, él, su segundo y yo. Pero sí, no, yo creo que es una persona técnicamente sólida, creo que es una persona, como persona, muy respetable. Bueno, lo que hay que ver es si puede manejar la situación o no. ¿Y por qué cree que los mercados no le responden? No, a él, al presidente del Banco Central, no es que no le responden a él ni al presidente del Banco Central, es un problema de cómo uno presenta un plan económico, qué respaldo político le da, con qué convicción lo presenta. Yo diría que, por ejemplo, ayer cuando el presidente habló 1 minuto 27, si mal no recuerdo. O 40 y pico. Sí, 1 minuto y medio. 1 minuto y medio, anunciando que teníamos el apoyo del fondo. A mí me parece que el presidente tiene que poner su capital político, más que para anunciar una cosa que después iba a conocer por un comunicado del fondo. Capital político se guarda para los anuncios categóricos importantes de reformas estructurales. Eso, a mi entender, hubiese estado más para el jefe de gabinete o para el ministro de Economía, y anunciarlo y después a la noche, si había un desgaste, como ocurrió, no le pega al presidente inmediatamente. O sea, están los fusibles, que son siempre los ministros y los secretarios de Estado. Pensando en el año electoral que se avecina, ¿de qué manera reactivar el consumo a propósito de todas estas cuestiones que estamos viendo y que se verán a futuro tal vez, sin caer en medidas populistas? No es posible. El consumo crece cuando aumenta el salario real y el salario real aumenta cuando hay inversiones. Hay inversiones con una tasa del 60%, olvídese. Así que acá hay que hacer algo mucho más categórico. Lo que va a poder tener probablemente en el sector industrial es más actividad por sustitución de importaciones. Como ahora hay que poner más peso para comprar un dólar, eso va a repercutir en una baja en probablemente, ¿no? En las importaciones, y se sustituyan bienes de consumo importados por bienes de consumo local. Eso por un lado seguramente cambiará el flujo de turismo, menos turismo al exterior, más turismo interno. Así que obviamente que no es el mejor escenario pero algunas cosas se le van a mover y probablemente la recesión se amortigue un poco
después que pase esta tormenta, ¿no? Porque esto es una verdadera Le tormenta. hago la última de mi parte. ¿Cuáles son los valores de piso y techo que tiene el dólar, o por lo menos que tendría dentro de la lógica? No lo sabemos, no, eso no lo sabemos. Ujú. Cualquier número que le digan es porque estamos inventando, ¿sí? O sea, los economistas somos fantásticos para vender humo en ese sentido. Y no, yo no vendo humo, o sea, simplemente miro qué está pasando y trato de explicar por qué está pasando. Ahora, hacer futurología es mucho más complicado. Entonces tampoco se puede saber cuánto va a terminar la inflación, digamos, proyectar a esta altura del año. Uno puede hacer esa proyección, ¿sí? Pero le diría que va a estar por arriba del 32% que se pactó con el Fondo Monetario. Estamos a un punto de eso. De manera que va a estar probablemente igual a la inflación del año 2016, que estuvo en el orden del 40, cuando se hizo el ajuste de las tarifas de los servicios públicos y subió el tipo de cambio. No sé, por ahí puede estar una cosa por el estilo, ¿no? No creo que sea el 32, eso seguro. Coincide en que esta corrida alcista no tenía una interpretación lógica o fundamentos lógicos para que sucediera. Esta corrida... Sí. No, yo creo que sí tiene... Ahora lo voy a explicar, pero hay un fondo monetario que es el desarme de las LEVAC, que son 100.000 millones de pesos por mes que quedan bollando en el mercado, que es el equivalente al 10% de la circulación de pesos que hay, y eso no tiene lugar donde ir más que el dólar, ¿no? Entonces, ojo que no sé si es tan infundado el proceso. Claro. ¿Qué puede llegar a pasar a partir de esta tensión, esta ansiedad que se observa en el mercado, en la No, población? bueno, a ver, insisto, yo creo que hoy, no sé, como estuve de viaje todo el día, no puedo decirle mucho, ¿no? Pero entiendo que el presidente estuvo en Olivo, se reunió con el jefe de gabinete, no sé. Es de suponer que tienen que pensar en algún tipo de medidas económicas más categóricas, buscando el apoyo de la oposición, por lo menos de aquellos gobernadores que entiendan que incendiar la Argentina no tiene ningún sentido. En este escenario es posible pensar en una reforma estructural impositiva, fundamentalmente que afecta sobre todo la presión tributaria al sector pyme. Yo le diría que por lo menos puede anunciar y empezar. No lo va a hacer todo de golpe, todas estas cosas no se cambian de golpe. De ahí la discusión gradualismo versus shock. Shock es anunciar todas las medidas para que se tenga una idea de cuál va a ser el rumbo y después se va avanzando a una determinada velocidad. Por eso cuando se decía, no, porque lo que quieren ellos quieren despedir 1 millón de empleados públicos, un disparate. A nivel nacional, hay 780.000 empleados públicos, si no suma provincias y municipios va a los 3 millones, pero nunca nadie dijo que había que echar 1 millón de personas. Pero sí empezar a reestructurar el sector público. Ahora en un rato voy a dar todos los números y le puedo asegurar que en la Argentina todos los meses pasan por... Esta crisis, ¿no? Se explica con la herencia, con la impericia de la gestión actual, con lo que sucede en el ámbito internacional que tiene su efecto en la economía local. La herencia era pesadísima. A mi juicio se subestimó la herencia que se recibía. Creo que se la tendría que haber enfrentado con mucho más, con medidas más categóricas, confiar menos en el optimismo y en el entusiasmo y más en la ciencia económica, vamos a ponerlo de esta forma. Y bueno, desde el manejo político, sí, ganaron las elecciones, pero ganar las elecciones no es todo. También después hay que hacer las cosas como para que la economía funcione y la gente esté bien, ¿no? No hubo suerte tampoco, ¿no? No ayudó, obviamente el clima no ayudó, estuvo lo de Turquía, pero de todas maneras, si uno mira América Latina, el real subió 20% en lo que va del año, el dólar creo que se debe haber subido, no sé, se debe haber duplicado prácticamente, Sí. ¿sí? En lo que va del año. En Brasil subió 20 y pico %, no sé si hoy subió algo más, no pude ver los números. En Uruguay el 11, en Perú el 2, en Chile 3 o 4. No le echemos la culpa al mundo, es nuestra responsabilidad. Vamos a ponerlo así, 90% nuestro, 10% de afuera para terminar la cosa. Claro. Sí, Sí. sí.
Estamos de todas maneras, usted considera, estamos lejos del 2001 porque siempre sobrevuela eso a veces. No, esto no es el 2001 para nada en términos de confiscación de depósitos, ¿no? Claro. En el 2001 había confiscación de depósitos, hubo, porque los bancos tenían dólares que devolver y no tenían los suficientes dólares. Entonces el Banco Central no podía emitir dólares para dárselos y ahí se confiscaron los depósitos. Apareció el corralito, el corralón, la especificación asimétrica, etc. Hoy eso no está. Entonces, en el peor de los casos, si la gente quiere ir a la ventanilla del banco a retirar la plata, en el peor de los escenarios el Banco Central emitirá plata, le dará lo que se llaman redescuentos a los bancos, o sea, le presta plata para que haga para que haga las retiros en ventanillas y se acabó el problema. O sea, tendrá más inflación, más alto cambiario, pero no veo ninguna razón como para que se confisquen ahorros o depósitos en el sistema financiero. Ahora, la mayoría coincide en señalar que el déficit fiscal es el gran problema. ¿Cómo bajarlo sin generar costos en la población, ¿no? Y mire, no, a ver, yo le diría que el déficit fiscal es una parte del problema. El problema más grave está en el gasto público, el nivel de gasto público. Se heredó un 48% de gasto sobre el Producto Bruto, que es un número gigantesco. Para que usted tenga una idea, si usted quiere volver a los niveles del 90, o sea, el promedio, tiene que bajar el gasto en 80.000 millones de dólares. Estamos hablando ahora de bajar 300.000 millones de pesos para el año que viene, que son ya menos de 10.000 millones de dólares. Entonces, el cambio que hay que hacer en la Argentina es muy grande. Por eso yo decía que, a mi juicio, se subestimó la herencia recibida.